Germán Chica, director del Christian Center for Public Life, es un gusto volver a tenerlo aquí en el Faith and Freedom Coalition, en este Road to Majority. Nos hemos visto después de unos meses, así que cuéntenos cómo va el programa de los jóvenes que están viniendo a Estados Unidos justamente para aprender la vida pública y llevarla a todos sus países en toda Latinoamérica. Sí, Pachi, gracias. Desde principio de año ha tomado una gran fuerza la participación cristiana de jóvenes en la vida pública de nuestro continente. Y estamos felices porque este año se ha logrado hacer un grupo increíble de 90 líderes cristianos que están impactando la vida pública de sus naciones, de 20 naciones diferentes, desde México hasta Argentina. Así que estamos bien felices y complacidos de que una nueva generación se esté comenzando a preparar. Cuéntanos un poco cómo se va desarrollando el programa para la gente que primera vez nos sintoniza y escucha de este programa. Sí, el programa ha logrado reunir a jóvenes que están actuando ya en los congresos de sus naciones, por ejemplo en El Salvador, también asesores legislativos trabajando con autoridades de los congresos, como en el caso de Colombia y de otros países, también de Argentina, con asesores que están guiando a muchos de quienes están tomando decisiones también en Latinoamérica. Así que estamos, bueno, influenciadores, que es como la nueva corriente de participación de las nuevas generaciones impactando en los medios. Así que estamos felices de esta composición amplia y plural de perfiles de impacto en cada país. Y esperamos tenerlos aquí en Washington, D.C. en septiembre, quizás no a los 90, pero sí al menos a la mitad, 50, reuniéndose, conociéndose e intercambiando con organizaciones acá en Washington, D.C. Cuéntanos qué tipo de organizaciones son con las que interactúan estos jóvenes cristianos. Sí, es un abanico de organizaciones cristianas, también conservadoras, impactando directamente, influenciando positivamente los Estados Unidos. Comenzamos con el Family Research Council, Centro de Investigaciones para la Familia, donde ellos conocen una organización que nutre a los legisladores cristianos con materiales, con estudios de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Luego vamos al Heritage Foundation, donde conocen cómo se preparan, se estudian, se presentan políticas públicas para que los presidentes y los gobiernos las consideren. También visitamos el Museo de la Biblia para conocer algo importantísimo en Washington, D.C., es las bases bíblicas cristianas de esta nación. Visitamos también Leadership Institute, donde les dan más herramientas prácticas para la comunicación, para este tipo de entrevistas en medios también, y para herramientas prácticas para la vida pública. Y cuéntenos un poco más en profundidad, ¿por qué estos jóvenes deciden venir a aprender estas semanas en Estados Unidos? ¿Qué es lo que les llama a los jóvenes querer aprender de la vida pública en Estados Unidos? Te agradezco mucho esa pregunta porque quizás está en la esencia del programa y es muchas personas creyentes que tienen su fe sólida, que sienten que hay principios y valores que deberían verse en la vida pública, se sienten solos en esa área y sienten que lo que se hace, lo que se pone en práctica, no está inspirado en buenos principios y valores. Y hay un sentido de soledad. Cuando ellos encuentran que hay un programa que intenta preservar esos principios sólidos, incluso en el gobierno, se sorprenden de que no están solos, de que hay otros jóvenes en el continente pensando similar y se crea un sentido de cuerpo de apoyémonos, edifiquémonos, compartamos experiencias, que no es imposible ir a la vida pública a servir y no solo, como es usual, a servirse en sus intereses particulares. Sí, claro, porque hablábamos justamente de este principio altruista de que ahora la política mucho se ha convertido en tal vez una ganancia personal y pocas veces en realmente tener esta vocación de servir a los demás, de servir al pueblo, de deberse al pueblo. Y eso es uno de los principios fundamentales de aquí, de Estados Unidos, donde la Constitución empieza con "We the people". Así es. Muchas veces la política se ve como una carrera profesional, donde quiero lograr el éxito profesional. Eso hace que muchas veces los políticos cambien de línea ideológica solo para alcanzar su objetivo profesional, llegar a ser legisladores, presidentes, etcétera. En otros casos las motivaciones son intereses personales o corporativos, ventajas, beneficios, pero cada vez está siendo más claro que también la política es un área, digámoslo, misionera, de ir a servir, obviamente con la preparación, las competencias y la excelencia, pero en función del otro. No de sí mismo. Y cuéntanos un poco quiénes son, digamos, los profesores que vienen a enseñarles a estos alumnos. Sí, al principio tenemos, por supuesto, unas bases sólidas cristianas
bien firmes. Tenemos pastores muy involucrados en los asuntos públicos. Hay un autor muy reconocido acá en Estados Unidos, Wayne Grudem, es uno de los libros que nos guía. También Landa Cobb. Ambos han escrito las bases de fe que dieron lugar a las naciones en general, a los gobiernos, pero también el programa va evolucionando con líderes cristianos que han impactado ya la vida pública. Oh, ¿cómo quiénes? Está Fabricio Alvarado, actual diputado de Costa Rica, que también fue candidato presidencial. Está también Vivian Morales de Colombia, ex fiscal general, ex embajadora, ex congresista, una de las primeras mujeres evangélicas candidata a la presidencia. Es una variedad desde Argentina hasta México de líderes cristianos que ya han impactado en sus naciones y que comparten con los jóvenes sus experiencias. ¿Nos puedes dar un ejemplo de qué es lo que comparten? ¿Cuál es tal vez una de las experiencias que más impacta a los alumnos cuando vienen aquí? Sí, muchas veces un tema que más nos sorprende el impacto que tiene es la libertad religiosa. A muchos les han enseñado, jóvenes cristianos que quieren ir a la vida pública, que su religión, la cristiana evangélica, es la única correcta. Y que entonces los demás están equivocados y sí, digámoslo, van a ir al infierno. Y aprenden que la libertad de creer debe preservarse y debe respetarse. Que Dios nos da la libertad de creer o no creer. Nos da libre albedrío para llegar a Él por convicción, por fe, no por obligación. Perdón. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que lo que hay que defender es la libertad religiosa, no imponerla, que debemos llegar al gobierno no a dominar, sino a generar una influencia positiva, esa perspectiva les cambia mucho y los hace ser más respetuosos, mucho más tolerantes de la diversidad de creencias que hay en cada una de las naciones de Latinoamérica. Y qué importante es la libertad religiosa, que definitivamente Estados Unidos es el estandarte, ¿no? El ejemplo mundial de esto, porque lo tiene en su constitución. ¿Cómo impacta la libertad religiosa en Latinoamérica? Sí, muchas naciones, y lo que dices es muy importante. Estados Unidos se creó precisamente para preservar esa libertad de creer. Cuando llegaron los puritanos desde Europa, estaban buscando esa libertad. Y por eso al llegar la consagraron. La primera libertad en Estados Unidos es de creencia. En Latinoamérica hemos tenido una influencia de, entre comillas, imponer la religión católica como la de la nación. Ha venido presentándose una apertura para la libertad religiosa respetando todas las creencias. Ahí los líderes cristianos evangélicos han tenido un rol importante, influenciando en las constituciones, en las leyes, para preservar esa libertad, que cubre a otras creencias. Así que en Latinoamérica se ha dado un paso adelante y muchos líderes cristianos han promovido ese paso, de respetar la libertad de creer. ¿Y cuál es la experiencia de los alumnos cuando regresan a sus países? ¿Ha escuchado de casos de éxito, cómo han implementado tal vez lo que aprendieron en el programa luego de regreso a sus propios gobiernos? Sí, recuerdo ahora, comenzando un poco desde el norte al sur, en Centroamérica uno de los estudiantes tomó la decisión de presentarse al Congreso de su país, en Guatemala, para representarlo en el Parlamento Centroamericano, llegando con éxito a tener hoy una silla en el Parlamento Centroamericano. En otros casos, jóvenes encontraron que en el área diplomática internacional estaba muy ausente las personas de fe y han decidido dar un paso en sus carreras diplomáticas. Algunos ya están acá en Washington sirviendo en la diplomacia de su nación. Otros han decidido aceptar las invitaciones que les hacían a gobernar sus ciudades, sus regiones, diciendo, sí, no voy para servirme o para servir intereses materialistas de un partido, sino para servir a la comunidad. Y ver que hay una perspectiva de fe en esos llamados los llevó a dar el paso y presentarse. Ahora cuéntenos un poco cómo va a ser este programa en septiembre, cuántos días son, qué es lo que van a hacer, cómo van a capacitarse los alumnos para regresar a sus países a servir. Sí, es un grupo que va a estar 2 semanas en la ciudad, van a vivir toda la experiencia en Washington, D.C., visitando organizaciones cristianas como el Family Research Council, por ejemplo, el Museo de la Biblia, pero también centros de pensamiento conservador como The Heritage Foundation, pero también áreas de gobierno, el Congreso de los Estados Unidos y centros de entrenamiento político como el Leadership Institute. También está el Centro Cristiano para la Vida Pública ofreciéndoles otras herramientas durante esas 2 semanas, pero es una oportunidad
donde ellos pueden ver con sus propios ojos la influencia de la fe sentando las bases de un gobierno y de una nación, sin hacerlo con un lenguaje religioso o impositivo, sino llevando esos principios como inspiración para la toma de las decisiones públicas. ¿Y cómo cree que la fe está ahora siendo implementada en este gobierno actual? Porque ahora estamos en el Road to Majority, hecho por justamente organizado por el grupo de Faith and Freedom Coalition. ¿Cómo está impactando la fe actualmente en Estados Unidos? Precisamente en los últimos días, en esta semana, mientras se hace este evento, el Congreso de Estados Unidos ha tomado una decisión fundamental que refleja la fe y los principios en las decisiones públicas, y es desfinanciar, dejar de poner recursos de los contribuyentes americanos a organizaciones que fomentaban el aborto, es decir, contra la vida. Una manera de poner los principios y los valores en acción, es decir, no puede un gobierno mismo financiar la muerte, el asesinato de los bebés, y vamos a desfinanciar estas actividades. No van a ser impuestos de la nación los que lo patrocinen. Eso es un ejemplo de cómo es la fe la que inspira las decisiones, por más difíciles a veces que sea tomarlas, pero es lo correcto. Uh-huh. Germán, ¿y cómo ves ahora actualmente las relaciones de Estados Unidos con países como El Salvador, México, que en ciertos y otros países que en ciertos sentidos se van intensificando algunas relaciones diplomáticas debido a ciertos temas internos en el país? Sí, la realidad es que en Latinoamérica hemos visto justamente en los últimos años países que afrontaron crisis, podríamos decirlo casi caos, y de alguna manera también eso incluye a Estados Unidos. En Argentina, desde la perspectiva económica, un caos económico, crisis; en El Salvador, de seguridad, de violencia urbana, que lo que afrontó la nación. En Estados Unidos, lo que hemos escuchado con las cifras del tema migratorio, que se disparó de manera ilegal. Entonces, en el caso de Trump, de Bukele, de Milei, son presidentes que afrontan problemas graves que no requerían soluciones suaves, sino de raíz, y al tomar esas decisiones con la contundencia requerida, terminan afectando, es efecto como colateral, que es un poco dramático, a lo que podría llamarse injustamente, o a personas que no estaban involucradas en esas problemáticas, por la magnitud de la solución que tomaron. En el caso de Argentina, las medidas económicas, claro, solucionan, pero también afectan a algunas poblaciones. En El Salvador hay que detener a los que están asesinando en las calles a las personas. Claro, hay algunos que injustamente terminan presos. En Estados Unidos, el control migratorio, hubo un salto a la ley, y ahora que se están tomando las medidas con mucha rigurosidad, claro, terminan muchos ciudadanos afectados por esas medidas y esa contundencia. Creo que la lección para Latinoamérica es: no dejemos que los problemas graves de nuestras naciones se multipliquen a esos niveles. Demos un paso al frente y atendámoslos oportunamente para evitar que inocentes personas injustamente terminen siendo afectadas por la magnitud fuerte de estas soluciones que los presidentes deben implementar. Y ahora acaba de mencionar dos países que yo creo que han sido muy clave y bueno, de alguna manera populares. Aquí está hablando de El Salvador con Bukele, Argentina con Milei. Han sido personajes que han sido directamente praised por Trump, ¿no? O sea, Trump realmente ha felicitado esta manera de cómo ellos han solucionado ciertos temas internos en su país. Ahora, ¿cómo cree que al revés Latinoamérica está también enseñando a Estados Unidos o impactando positivamente en las decisiones que se tomen dentro del gobierno actual? Sí, precisamente el año anterior estuvieron presentes en este foro, en plena campaña en Estados Unidos presidencial, Nayib Bukele, Javier Milei, y es diferente verlo de Latinoamérica hacia Estados Unidos, pero no cabe duda que sí fueron inspiración para tomar decisiones valientes, que pueden ser impopulares por los afectados inmediatamente, pero que a la larga para las naciones les permiten su supervivencia. Y diría que no dudaría que tanto Milei como Bukele inspiraron al equipo de Trump, tanto en America First Policy Institute como en Heritage Foundation y otros think tank conservadores, a tener valentía para las decisiones que debían tomarse. Ahora, Germán, ¿cómo cree que la comunidad cristiana hispana está impactando a Estados Unidos? Ha sido notorio
quizás hace más de 1 o 2 décadas, que la llegada creciente legal de hispanos que se han instalado en Estados Unidos están fortaleciendo la fe, las bases de fe de esta nación. Muchos han pasado de ser católicos, como culturalmente venían de Latinoamérica, a vivir ya en un entorno protestante, cristiano evangélico, y le han dado la bienvenida. Precisamente esta mañana, en este mismo evento, los organizadores decían, la comunidad hispana ha revitalizado nuestra fe, porque es el valor de la familia, el trabajo duro, pero lo han revitalizado porque le han avivado, como si fuera un avivamiento desde el mundo hispano en Estados Unidos. También tienen el doble desafío de ser fuente de avivamiento, pero por el otro lado, con la creciente migración ilegal que se presentó, de que la comunidad hispana sea parte de un problema que está afrontando esta nación. Así que también hay un doble sentimiento de cómo seguir contribuyendo, también de alguna manera con cierto sentimiento de compasión por los que, buscando otras oportunidades, deben venir a esta nación. ¿Y qué piensa de la participación hispana dentro del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo ve esa, cómo se le puede decir, esa representación hispana en este gobierno? Sí, justamente también en este evento quedó claro esta mañana que la segunda fuerza electoral de Estados Unidos están siendo los hispanos, por encima de la comunidad afroamericana. Ya lo son, no lo van a hacer, lo son ahora. Y decían, avisoramos en un futuro no muy lejano que un presidente de origen hispano dirija a la nación. Y decían, es mejor prepararnos y entender esa realidad que viene. Es decir, están tomando en serio un poco a la comunidad hispana establecida legalmente, que ya ha hecho raíces en Estados Unidos. Así que ver a Marco Rubio como secretario de Estado, quizás el segundo rol más importante en el país, ver también una creciente presencia de legisladores hispanos, como Bernie Moreno, ahorita presente en el Senado, de origen colombiano, todos son buenas noticias. El trabajo valiente de María Elvira Salazar en Florida, buscando un acuerdo bipartidista para una solución integral a la inmigración. Creo que cada vez hay más buenos testimonios, buenos ejemplos, fuentes de inspiración para la generación de hispanos que está llamado a ocupar también en Estados Unidos posiciones de influencia. Germán, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a vernos definitivamente en septiembre con este programa. Vamos a estar ahí participando directamente con ustedes. Así de que, bueno, pues gracias por regresar a nuestro programa desde el Capitolio aquí en Road to Majority y nos vamos a ver muy pronto. Gracias, Pachi. Siempre es un honor estar en The Epoch Times, en español principalmente, en nuestro idioma, para la comunidad que amamos hispana en Estados Unidos. Gracias, Germán. Un gusto.